Bien, hermanos, que Dios nos bendiga en esta hora de la noche ya. Vamos por algunos minutos a estar hablando de la palabra de nuestro Dios. Les voy a invitar a que abran su Biblia conmigo en Romanos capítulo 14 y vamos a leer el versículo 4. Romanos capítulo 14 y el verso 4. La palabra de Dios dice: ¿quién es que busca al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En este capítulo 14 de Romanos se está hablando de los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Los hermanos que son débiles es porque no han crecido espiritualmente lo suficiente, no han madurado, no han adquirido mucho conocimiento. En cambio, los fuertes son los que han alcanzado un grado más de conocimiento, madurez y de perfección. Ahora, tal y como el apóstol explica, el que se considera fuerte no debe menospreciar al que es débil, porque el propósito es ayudar al débil para que cada vez pueda ser más fuerte en nuestro Señor Jesucristo, porque todos podemos ser fuertes en el Señor Jesús, porque las herramientas están ahí y solamente es cuestión de apoderarse de cada una de ellas. Y en el tiempo en que el apóstol Pablo escribe, habían muchos señores, habían amos y tenían esclavos, tenían siervos bajo su autoridad. Entonces, aquí Pablo está diciendo: tú, ¿quién eres que busca al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, aquí lo que él está diciendo es precisamente que no debemos juzgar a los demás. Y en este caso, si este siervo estaba incurriendo en una falta, entonces era su amo, su señor, que tenía que decidir qué iban a hacer con él. Pero a un particular ya no le correspondía juzgarlo o condenarlo. Y es que a veces nosotros incurrimos en estas mismas faltas, en estos mismos errores, y no debemos olvidar que para juzgar, para condenar, están los tribunales y están los jueces también. Y Jesucristo, mientras estuvo en este mundo, ni ahora mismo, Él es juez. En una ocasión un hombre se acerca a Jesucristo y le dice: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesucristo le dijo: ¿quién me ha hecho juez o partidor entre vosotros? Esa fue la respuesta que Jesucristo
le dio a este hombre, ¿verdad? Entonces, esa precisamente es la verdad. Y nosotros tenemos que saber cómo vamos a proceder, porque muchas veces uno se deja llevar de que fulano me dijo tal o cual cosa de un hermano, y ya uno pues entonces está dando esto como bueno, como válido, como que es verdad, y muchas veces no es así. Y cuando las cosas se dicen y van de boca en boca, tienden a distorsionarse. Entonces, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado, mucha cautela, ¿verdad? Y si uno quiere ayudar, entonces uno tiene que estar dispuesto a tener todos los elementos del lugar y escuchar a ambas partes, no escuchar solamente una campana, como dicen, sino que se pueda escuchar las dos campanas para entonces establecer algunas correcciones o algunas medidas, ¿verdad? Aunque decía ahorita que no somos jueces, no somos tribunales, pero tenemos que entender también que estamos para ayudarnos los unos a los otros. Amén. Y el propósito es corregir para que si alguien está mal pueda enderezarse y pueda encaminarse correctamente, ¿verdad? Y esto precisamente es así, y nosotros tenemos que tomar muy en cuenta lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, Jesucristo aquí está diciendo: no juzguen y no van a ser juzgados. Si usted juzga, ya usted está expuesto también a ser juzgado, ¿verdad? Y luego dice: con el juicio con que juzgáis, ustedes serán juzgados, y con la medida con que ustedes miren, también van a ser medidos. Entonces, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y está diciendo, porque personas del tiempo de Jesucristo, como los fariseos, los saduceos, los publicanos, están muy prestos a juzgar, a condenar, a sentenciar y a ejecutar sentencia. Ustedes pueden recordar cuando llevaron a esta mujer a Jesús, que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Pero más que escuchar lo que Jesucristo opinara sobre ello,
ellos querían ponerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Porque si ellos saben que la ley mandaba apedrear a tales mujeres, ¿por qué no tomaron acción de una vez a los bandos de Jesucristo a ver qué dice? Si Jesucristo hubiera dicho, sí, ustedes tienen toda la libertad para apedrearla, entonces Jesucristo hubiera tenido problemas con las autoridades romanas, porque ellos eran los que estaban llamados a hacer estos juicios y a condenar también. Pero estos hombres, esta pobre mujer, ¿verdad?, la sorprende, pero se olvidan, por el mismo prejuicio que ellos tenían, se olvidaron de que el hombre había cometido la misma falta, la misma infracción. Pero entonces el hombre lo dejaron, no lo mencionan, ¿verdad? Y solamente esta mujer, ¿verdad? Y Jesucristo les dice a ellos, después de que ellos estuvieran un rato ahí, y Jesucristo escribiendo en la tierra, le dice, el que ustedes estén sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Pero todos empezaron a maquinar en su mente y a pensar y a darse cuenta que eran tan pecadores como esta mujer. Y a lo mejor hasta algunos de ellos más pecadores que esta pobre mujer. ¿Y qué hicieron ellos? Dice la Biblia que desde los primeros hasta los últimos se fueron yendo y dejaron a Jesús solo con esta mujer. Entonces, Jesucristo le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dice, ninguno. Jesucristo le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, Jesucristo le perdona a ella y le está diciendo que se arrepienta, que cambie su vida, que su vida sea transformada a partir de ese momento. Pero en estos hombres se da lo que Jesucristo está diciendo aquí. Vamos a decir en un lenguaje figurado que esta mujer tenía una simple paja en su ojo y ellos querían sacarla, ¿verdad? Pero ellos no eran una pajita que tenían en el ojo, ellos tenían una viga en el ojo. Entonces ellos no eran capaces, no tenían autorización para corregir a esta mujer, por lo mismo que he dicho, de que ellos eran pecadores igual que esta mujer. Y si esta mujer tenía que morir, ellos también tenían que correr con la misma suerte. Entonces, es por esto que nosotros no debemos estar prestos para buscar, para condenar a nadie, sino más bien para ayudar a las personas a que se puedan restaurar, a que se puedan restablecer, porque esa fue la actitud y fue la forma de nuestro Señor Jesucristo. No fue a condenar a nadie en lo absoluto. En Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3, la palabra de Dios también nos dice, Romanos capítulo 2, 1 al 3 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, Jesucristo está hablando precisamente, o en este caso el apóstol Pablo está hablando de los judíos, ¿verdad? Porque los judíos también tenían el problema que pensaban que ellos eran el pueblo escogido, ellos eran el pueblo favorito, y que los demás pueblos eran inmundos, que no tenían oportunidad de salvación. Pero el apóstol Pablo está corrigiendo precisamente esta distorsión y esta mala interpretación que ellos hacían de las Escrituras. Y les está diciendo, ustedes no tienen ninguna excusa. Y ustedes no son mejores que nadie, porque lo que ustedes están juzgando, ustedes están criticando, están condenando cosas, y ustedes están haciendo lo mismo. Y la palabra está diciendo que sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y luego, o piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, ellos estaban más pendientes de la vida de los demás que la vida de ellos. Cada quien tenía que preocuparse de sí, preocuparse por su vida, porque tanto los judíos como los gentiles tienen que comparecer ante el tribunal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ya no hay un pueblo elegido, ya no hay un pueblo que podamos decir aquí en la tierra que es el pueblo de Dios. Erróneamente hay religiosos que piensan que Israel es el pueblo de Dios, pero no es así. El pueblo de Dios es la iglesia, el reino de Cristo, y la iglesia no está solamente en Israel, no está en Palestina, no está en los Estados Unidos. La iglesia está en toda la faz de la tierra. Porque inclusive hay lugares remotos, lugares apartados, que hay tribus, y en estos lugares está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y además la Biblia se ha traducido en todos los idiomas y también a muchos dialectos, ¿verdad? Porque estas tribus que hay todavía en la tierra están dispersas y hablan algunos dialectos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que entender que no debemos poner tropiezo a ningún hermano. Y la Biblia dice en Juan capítulo 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio. Juzgar con justo juicio, no según las apariencias. Y no olvidarnos la palabra de Cristo, que dijo que juicio y misericordia se hará con aquellos que no tuvieren misericordia. Entonces,
la misericordia sobre todo, la compasión, la bondad, el amor sobre todas las cosas. Es lo que la palabra de Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros. Esta es la manera de tratar con un hermano que ha sido sorprendido en alguna falta. Este versículo es claro, es importante y es Gálatas, capítulo 6 y versículo 1, que dice: hermanos, si alguno fue sorprendido o tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle a tal hermano con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas también tentado. Entonces, el apóstol Pablo había aprendido muy bien la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo, cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, la falta que sea, usted se considera un hermano espiritual, un hermano maduro, un hermano de mucho conocimiento, pero el deber es restaurarle, ¿verdad? Para que ese hermano no se quede caído, no se quede postrado en el suelo, para que ese hermano no sucumba ante el pecado, ante el mundo, sino que se pueda restablecer y pueda volver a la comunión con Dios y la comunión con la iglesia. Porque hoy esta actitud es contra un hermano que ha faltado, pero mañana puede ser con cualquiera de nosotros, puede ser conmigo, o cualquiera, porque todos no estamos exentos, estamos expuestos a caer, aunque la lucha y el esfuerzo debe ser no caer, permanecer puro, íntegro, sirviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, como he dicho, nosotros somos hermanos, somos el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y así como nosotros cuidamos todos los miembros de nuestro cuerpo, tanto los externos como los que están internos, ¿verdad? Queremos que todos funcionen de la mejor manera posible y que se mantengan sanos, se mantengan saludables. Así también debe ser como miembro del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y si conocemos que un hermano comete una falta, nuestro deber no es anunciarlo por los cuatro vientos. Vamos nosotros a ayudarle, ¿verdad? Si yo no puedo, yo puedo invitar a un hermano, otro hermano, para que vayamos y hablemos con ese hermano. Porque, como dije, la idea es ayudarle a que se levante, restablecerlo, ¿verdad? Y que pueda restaurar esa comunión con Dios, con la iglesia que se había perdido, ¿verdad? Entonces, ya nosotros sabemos cómo actuar. No vamos a actuar como los judíos, no vamos a actuar como los fariseos, los publicanos, los escribas del Antiguo Testamento, ni tampoco como muchos fariseos de este tiempo y muchos fanáticos que hay también hoy en día,